Vamos a seguir con la mayordomía. Vimos la lección 1, vimos la lección 2 a cargo del pastor, vimos cómo las bases bíblicas de la mayordomía, cómo todo le pertenece al Señor por creación y por redención. Vimos también la responsabilidad de un mayordomo que tiene que ser hallado fiel, eso lo vimos en la segunda lección. Y la tercera es la que vamos a ver hoy, pero vimos, ¿se acuerdan que vimos una adelantada la semana pasada? La semana pasada vimos la lección 4, ¿verdad? Que es la mayordomía del dinero en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la mayordomía del dinero en el Antiguo Testamento. Invertimos un poquito el orden. Vamos a ver cómo el principio que tenemos nosotros para ofrendar, cómo el Señor le pide al pueblo de Israel lo que tiene que entregar, cómo lo tiene que entregar. Eso establecido en la ley con Moisés, ¿no? Pero antes de eso, también vamos a ver cómo Abraham diezmó, cómo Jacob diezmó antes de que hubiera una ley, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita al inicio, ahí está en sus apuntes. Seguimos entonces, para los que tienen el cuadernillo, sería la 3, no la 4, y la siguiente semana veríamos la 5 porque ya vimos la 4. Estamos un poquito revueltos, pero ahí vamos. La 3 nos toca esta semana. Oramos para poner este tiempo en las manos del Señor. Te agradecemos, Padre, porque podemos, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, Padre, buscando guía tuya, Señor, como tú nos dejaste un principio también establecido al pueblo de Israel, Padre, con el pueblo de Israel, para que ellos también pudieran darte a ti lo que te pertenece, Señor. Gracias, Padre, por esto que vamos a aprender hoy, que puedas tenerlo en nuestro corazón, que puedas, Señor, hablarnos y que podamos, Señor, con un corazón desafiado y cambiado, Señor, de nuestra manera de pensar, de cómo hacer con nuestro dinero, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y ahí, en sus cuadernillos, dice así la introducción: la mayordomía cristiana incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. Eso lo vimos en la lección 1. Si recuerdan, reconocer que Dios nos ha encomendado todo para que lo usemos para beneficio de Él. Somos mayordomos, también lo vimos con el pastor. Somos mayordomos y un mayordomo administra lo que tiene, pero no es de él. También lo vimos ahí con el pastor. Dice, y el uso de nuestro dinero incluye una pequeña parte de la mayordomía, pero indica mucho acerca de nuestra condición espiritual. Vimos también los dones espirituales son para eso y nuestro cuerpo también, nuestra santidad, hay que entregársela al Señor. Vimos cómo somos mayordomos de lo que tenemos, que nada nos pertenece y que todo es del Señor. Un poquito el repaso de lo que hemos estado viendo con el pastor. Y bueno, dice que 1 Timoteo indica que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si lo hacemos un ídolo, obstruye en la comunión con Dios. Ahí está primero el dinero y después está Dios. Buscamos enriquecernos, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero, no la riqueza, sino el amor a el dinero. Ya también lo explicaba la semana pasada el pastor Carlos Ahondano. Y dice, si usamos de acuerdo con la voluntad del Señor, si lo usamos, nuestro dinero, probablemente le someteremos los otros aspectos de nuestra vida también, como ya lo vimos, nuestros dones, nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Por causa de la importancia del uso del dinero, vamos a estudiar la enseñanza bíblica acerca del uso. Empezamos con la enseñanza del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver ahora lo que en el Antiguo Testamento el Señor ahí les fue indicando al pueblo de Israel para que llevaran. En este caso a ellos sí les dio una cifra, un diezmo, el 10% de lo que tenían. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos allí al punto A, dice que vamos a ver la historia del diezmo. Y vamos a leer Génesis 14, 17 al 20. Se va a proyectar y quisiera que una voz fuerte pudiera leer lo que se va a proyectar ahí. Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sal, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
Muy bien. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, un poquito contextualizando lo que viene, el relato que estamos viendo. Abraham venía de una guerra, Kedorlaomer, este nombre un poco extraño, había ido a Sodoma y a Gomorra y había peleado contra ellos, los había conquistado, les sacó los despojos, pero se llevó a Lot. Entonces le llegó la noticia a Abraham que Lot había sido preso por este rey, que es muy difícil su nombre. Entonces fue Abraham, los encontró en Judá, creo, dice por ahí en el contexto, y fue por él, sacó a su sobrino, sacó alguna parte de sus despojos y sacó los bienes que eran de su sobrino. Entonces, lo que está ofrendando aquí Abraham a este sacerdote, se lo ofrendó de lo que el Señor le había dado, del triunfo que Dios le había dado, de lo que el Señor le había dado, se lo llevó a Melquisedec y le entregó, diezmó, dice, le dio el 10% de lo que tenía a este sacerdote. Respondemos, ¿quién lo dio? Yo sé que por ahí dice quién lo dijo, ¿no? Está mal. ¿Quién lo dio? Abraham. ¿A quién se lo dio? Al sacerdote, un representante de Dios. Aunque en este momento no se conocía al sacerdocio levita como tal, había un sacerdote, no sé si recuerdan, Hebreos menciona a Melquisedec comparando el sacerdocio con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni uno era de descendencia levítica, su sacerdocio era de parte de Dios directamente, no de la descendencia levítica, tanto como el de Melquisedec como el del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, de esa línea de descendencia. Dice que se lo dio a un representante de Dios. Vamos ahora a leer Génesis 28, del 20 al 22, y también quisiera que alguien con voz fuerte pudiera leerlo. Génesis 28. Ahí está proyectado. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok, Jacob dice que todo lo que le dará el Señor, todo lo que le dé el Señor, va a apartar un porcentaje, el diezmo, para llevárselo al Señor. Este principio de nuestros patriarcas ya va dándole forma a lo que después, posteriormente, vendría a estar ya establecido como ley para Israel. El 10% de lo que tienen, tanto de lo que ganaban, si lo podemos aplicar así, porque Abraham ganó una batalla y los despojos fueron para él, y él diezmó de eso que tenía, lo que ganaba, tanto lo que le daba el Señor. Jacob dice: todo lo que me dé, si el Señor está conmigo, todo lo que me dé, todo lo que yo pueda adquirir, voy a apartar un porcentaje. Y ahí está el principio, el 10%. Desde ahí ya, aunque no había, repito, ya establecido como ley el sacerdocio levítico y todo lo que conlleva al diezmo, que ahorita vamos a ver que es también un poco para los levitas. Bueno, no estaba en la ley tampoco el diezmo, pero ya tenemos un principio, un antecedente con lo que hacían con sus pertenencias, con su dinero. ¿Quién lo dio? Bueno, Jacob. ¿A quién se lo dio? A Dios. ¿Y por qué? Bueno, Dios estaba con él y reconocía que todo lo que le daba era del Señor, ¿no? Vamos a leer ahí el apunte. Dice, no dice la teología ni el método de darlo, solo dice que una persona se lo dio a Dios, a su representante, en el caso de Melquisedec. Indica que el diezmo es la señal de reverencia hacia Dios y sus mensajeros. Vamos ahí al punto 2. Después del éxodo, de la liberación en Egipto, el diezmo se instituye como ley para Israel. Debemos notar el significado del diezmo de la historia de Israel. Y vamos ahora a pasar allá Éxodo 13, 11 al 16, también ahí nos lo van a proyectar, y quisiera también que alguien nos ayudara en la lectura. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado,
Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimarás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ok, ¿recuerdan el principio que vimos en la primera lección? Que le pertenecemos al Señor por redención. Aquí tenemos el principio desde antes, cuando el Señor redime y saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice que todo primogénito, todo lo mejor va a ir para el Señor, hasta los hijos. Ahorita vamos a ver cómo hace el Señor, por qué no hubo sacrificios humanos. El Señor hace una sustitución y ahí es donde entran los levitas. Vamos a responder. Dice, ¿de qué sería esto una señal? Al final, en el verso 16, de que Dios los había librado de Egipto, de que el Señor los había sacado de su esclavitud. Por la redención de Dios, todos le pertenecemos. Eso ya lo habíamos visto. El Señor nos compró, nos pagó, nos hizo, lo vimos con el pastor, nos hizo. Y luego nos compró y el pastor nos decía que éramos doblemente de Él, por hechura, por creación y por redención. Ahora vamos a Números 3 y vamos a ver cómo hizo el Señor con esta indicación que hace, que también los primogénitos de los hijos tenían que ser para el Señor, sacrificados para Él. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Alguien que pueda leerme ahí el 11 al 13 del capítulo 3 de Números, y luego otra persona me lee 39 al 45, ahí se van a proyectar. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifique para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Dice el Señor, ahorita leemos el otro pasaje, que porque Él santificó, Él apartó a todo primogénito el día en que mató a todo primogénito en Egipto. Hasta los israelitas iban a morir si ellos no ponían la señal fuera de su casa. No sé si recuerden la historia por ahí. Entonces dice, yo los santifiqué, yo los aparté a todo primogénito desde el día en que yo los liberé. Por redención, todos los primogénitos me pertenecen. Leemos el 39 al 45. ¿Lo leo? Sí. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Muy bien, dice que hasta ahí está. Sí, estamos bien. Dios tomó a todos los levitas y los sustituyó por los primogénitos. Los levitas iban a dedicarse ahora al Señor, iban a ser de Él, para Él, santificados, apartados, para poder servir al Señor. Dios dice que como todo primogénito ya era de Él, desde el momento en que los liberó de Egipto, y
creemos que va en contra de la santidad de Dios y lo que es el Señor, sacrificios humanos, Él sustituye y acepta a los levitas para que le sirvan en lugar de todos los primogénitos que tenían en ese momento. Y ahorita vamos a ver las cuentas cómo nos salen un poquito, y hay más primogénitos que levitas, y los levitas son como 200 y algo menos. Entonces Dios también acepta un pago por ellos. Vamos a ver el verso, creo que es del 46 al 47, 46 y 47 de ese mismo capítulo. ¿Alguien que me lo lea? Para el rescate de los 263 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 días. Ok, hasta ahí está. Y dice que se los va a dar a Aarón y a sus hijos. Ese dinero que el Señor aceptó por el excedente de los primogénitos, que no había levitas que los estuvieran, iba a ser una ofrenda para los levitas, para los sacerdotes. Dice que se lo den a Aarón. Vamos a responder. ¿Cuántos levitas había? 22,000. ¿Cuántos primogénitos había? 22,273. Había un excedente de 273 primogénitos. La diferencia era 273. El Señor toma el pago y da la indicación que sea para los levitas este dinero. Vamos a leer el apunte, los que tengan ahí me pueden seguir. Dice: Dios hizo una sustitución por los primogénitos. Dios tomó a los levitas en vez de los primogénitos y aceptó un rescate por la diferencia. Después de eso, Dios ordenó que los israelitas pagaran el diezmo de sus productos para sostener a los levitas. Todo esto era una señal de que Dios los había redimido de Egipto y que en realidad todo lo que tenían le pertenecía. Dios estaba mostrándole a su pueblo que todo lo que ellos podían tener, lo que tenían y lo que futuramente podrían llegar a tener, le pertenecía a Él. Por lo tanto, por tributo, por amor y por que le pertenece, se tendría que dar al Señor un porcentaje de lo que Él les había dado. O sea, todo le está haciendo ver, todo es mío, todo lo que tienen es mío. Le está diciendo que ya los redimió, que Él pagó su rescate por ellos, entonces le pertenecen, todo el pueblo de Israel. Entonces da la indicación también de que todo lo que tienen es del Señor, y por lo tanto un porcentaje de lo que va, el que es el 10%, el diezmo va a ir para los levitas, y ahorita vamos a entrar a ver eso ahí más abajo, porque no solamente son esas ofrendas, vamos a ver un poquito más sobre el diezmo y lo que les pedía el Señor que ofrendaran. Punto B dice: los reglamentos del diezmo. Inciso 1, el diezmo para los levitas, vamos a ver ahí Números 18, 21 al 32. Alguien que lo pueda leer también, por favor. Números. Pues he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven el pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, el estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, para que ofrezcan a Jehová en ofrenda, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la grada. Y ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y le dirás: cuando ofreciere lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto de la grada. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros
vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Muy bien. El relato nos va diciendo cómo Dios da la indicación al pueblo para que ellos puedan dar el 10% para los levitas, para que ellos pudieran vivir, ya que el Señor los tomó para ellos, ya que había habido esa sustitución de sus primogénitos y que los levitas tenían que servir en el templo, tenían que poder servir a Dios dentro del templo. ¿Recuerdan? Ni siquiera tierra les había tocado. ¿Recuerdan? Hay la tribu de José se divide en dos, y así es como sacamos 12 tribus, y la 13ª los levitas. A esas 12 se les da tierra, a los levitas no se les da tierra. Los levitas reciben una porción de la tierra que cada quien tenía, porque los levitas moraban dentro del pueblo para poder hacer el servicio al Señor dentro del tabernáculo. Vamos a contestar a nuestro cuadernillo. Dice que ¿para quién era este diezmo? Para los levitas, ¿no? Para los sacerdotes levitas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían ese ministerio, porque ellos se dedicaban a eso y porque ellos vivían para eso, no hacían más, no tenían tampoco una propiedad. ¿Cuál era la heredad de los levitas? Eso era lo que le había tocado. A todos se les repartieron tierras, a todos los demás se les repartieron tierra, pero a ellos no les dieron tierra, se les da el 10% de lo que tienen y aún una porción de la tierra para que puedan vivir dentro de cada tribu. ¿Qué tenían que hacer los levitas con lo que ellos recibían? Diezmar. Aquí hay un principio muy importante. Muchos a veces los que podemos vivir de alguna ofrenda o algo, creemos que como vivimos de eso no nos pertenece llevar también nuestra ofrenda o nuestro diezmo a la iglesia. Y realmente el principio que aquí vemos y lo que el Señor está tomando es que todos, y aún veíamos la semana pasada en lo que nos enseñaba el doctor del Nuevo Testamento, dice que todos según fueron prosperados, ¿no? O sea, todos tenemos que ser parte de esto, aún los que podemos vivir también de esto. Todos nos incluye a todos poder entregarle al Señor la ofrenda, si la podemos, para no llamarle diezmo, quizá lo que estamos viendo ahora es el diezmo, pero lo que nos pertenece a nosotros, llevar una ofrenda al Señor, creo que también es para toda persona, aún para los que vivimos de eso. Leemos el cuadernillo, dice que los judíos daban una parte de cada 10 de todos sus productos, del grano, de sus animales y de la tierra para el uso de sus siervos del Señor, de los siervos del Señor. Los levitas, por ejemplo, si tenían 10 papas, una de las mejores era para los levitas. También los levitas tenían que hacer lo mismo para con los sacerdotes. Así siempre había sostén para los siervos del Señor. Si hicieras lo mismo en tu iglesia, podría vivir mejor tu pastor, abundaría para sostener quizás a algún misionero más, dice el apunte. Recordemos también cómo el Señor le pedía de lo primero y de lo mejor. Si eran animales, de lo más gordo y de lo mejor, de los primogénitos. Si en el caso que pone aquí de las papas, si era algún tipo de verdura, algún tipo de fruto, tenía que ser de lo mejor. Tenía que ser de lo mejor para ofrendarlo al Señor, para Dios. Vamos al punto 2. Vemos que una parte del diezmo es para los levitas, para los que sirven para el Señor, para el pueblo ese que el Señor eligió para que sirviera dentro del templo, del tabernáculo. Y vamos a ver ahora el punto 2, dice que el diezmo de gracia al Señor o ofrenda voluntaria, ofrenda de paz, también podríamos llamarla así. Vamos a ver Deuteronomio 12, 5 y 7, 5 al 7, perdón. Deuteronomio 12. ¿Alguien que lo pueda leer? Sino que lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias,
y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vuestros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ok. Ahí vemos que dice que la van a comer. Esta ofrenda se come en el lugar que el Señor eligió. ¿Se acuerdan que la anterior era, la puedes comer donde sea, no pecas? Le dice el Levítico, tú puedes. Pero esta sí tiene que ser un lugar específico, un lugar donde el Señor les había dicho que tenía que hacer. ¿Dónde era este lugar? Regularmente era el atrio o el patio del templo. Ahí era donde veía algunas imágenes y veía como en el atrio y los alrededores, algunos escritores dicen que ahí tenían cuartos, tenían cocinas, tenían lugares para que pudieran compartir. Esta ofrenda o este diezmo de gracia era para comunión. ¿Quién comía de este diezmo según lo que leímos ahorita? Para responder ahí, los que la llevaban y los levitas eran los que tenían que comer. El ofrendante y los sacerdotes eran los que comían de eso. Era comunión, era una parte para los levitas, una parte para el ofrendante y otra parte para el Señor. Así era la comunión, se quemaba una parte y se hacía obviamente parte al Señor, parte al ofrendante, parte al levita. Era comunión. ¿Dónde lo comían? Bueno, ya lo respondimos, en el atrio regularmente, era el lugar que el Señor les había dado. Vamos a leer ahora el verso 17 y 18 del mismo capítulo 12 para poder responder lo siguiente. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová, tu Dios, las comerás, en el lugar que Jehová, tu Dios, hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, de toda la obra de tus manos. Muy bien, respondemos y dice, ¿cuáles son los propósitos? Según el verso 18 que ahorita leemos, era para alegrarnos en Dios de la obra que Él había hecho y de la obra de las manos de las personas que lo habían hecho. Se comería, como ya lo vimos, en un lugar específico donde lo dijo el Señor. Podemos leer 14, 22 al 27. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Muy bien, vemos cómo el Señor está indicando al pueblo que no se olvide de los levitas, de su pueblo, de los que sirven para el Señor, que lo lleven. La indicación que da es que si todo tu diezmo, de todo tu grano, de toda tu comida, de todo lo que está, te queda lejos para ir, te queda pesado llevar, no puedes por la distancia, dice, bueno, lo puedes vender, pero ese mismo dinero lo vas a comprar en comida, y entonces vas a compartir con el levita, y entonces se va a quemar algo para el Señor. Sigue habiendo esa comunión que les está mandando el Señor entre su pueblo, el levita y él. Da la opción para que cualquiera que pudiera pensar que es lejos y que no podía llegar con la carga, bueno,
tenía una opción más, venderlo y con el mismo dinero comprar algo más para seguir con esta ofrenda voluntaria o diezmo de gracia para el Señor. La segunda respuesta, ¿cuál es el propósito? Según el verso 23, aprender el temor de Dios día a día, dice al final del versículo, que aprendamos a temer al Señor y a honrarle por lo que Él nos ha dado, ¿no? Dice, vamos a leer el apunte, el diezmo no es el mismo. Los levitas tenían su parte, pero no era para ellos, era para todos. El otro se podía comer en cualquier lugar, solo en Jerusalén. Este diezmo era para las fiestas, era para recordarles que todo viene de Dios y para darle gracias. Tenían que apartar la segunda parte de cada 10 para Dios también. Vemos que hay una ofrenda para los levitas, los sacerdotes, hay otra ofrenda para la comunión, para el Señor. No era la misma, no era que yo apartaba ese 10% y ese 10% apartaba para mi diezmo de gracia al Señor o mi ofrenda voluntaria, sino era distinta y era otro 10% de lo que ellos estaban ganando. Ahora vamos a ver que también el Señor les da indicación a su pueblo de cómo tener un diezmo para los pobres. Vamos ahora ahí el punto 3 de nuestro apunte y vamos a leer Deuteronomio 14, ahí mismo donde estamos, los siguientes 2 versículos 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Dice que cada 3 años tendría que sacar el 10% de lo ganado de ese año. Esa es otra parte. El acumulado de todo el año es el 10 para los pobres, para los levitas, para los huérfanos, para el extranjero, para la viuda que moraban con ellos. Había una indicación muy directa, ¿no? Para los pobres, para los que no tienen, para los huérfanos, para el extranjero aún que mora contigo, también para ellos es eso. Y se hacía cada 3 años lo apartaban para ellos, pero quizás tomando este principio y aplicándolo y nosotros poder tener este apartado para los pobres o para viudas o para huérfanos, lo acabamos de hacer esta semana. Se levantó una ofrenda, se levantó ahí una despensa y se hizo para esta persona, Gloria, que por ahí la habían echado de su casa, no tenía dónde vivir. El licenciado buscó un lugar para que pudiera estar más tiempo, le dieron otro mes en el lugar en el que estaba, consiguió que se le dejara ahí y la iglesia fue generosa. Yo acompañé al licenciado para poder llevarle a esta señora que estaba teniendo esa necesidad, bueno, un par de cajas de despensa, una ofrenda en dinero y aún cobijas, almohadas, porque pues realmente yo llegué al lugar donde estaban y pues, no era como muy cómodo para vivir, no tenían nada, a ellas ya las habían echado. Entonces, lo hacen, quiero que vayamos a ese punto, lo hacen ustedes también. Y no solamente eso, sino a veces en el auto, traer ahí unas monedas para el que pide también, es parte de darle al necesitado, es parte de darle al pobre cuando le vamos dando. No olviden también traer folletos junto con los pesitos que le puedan darle un folletito también. Pero lo estamos haciendo, lo hacemos y no cada 3 años, sino cada que el Señor nos muestra también la necesidad para poderlo hacer, ¿no? Respondemos, dice, ¿cuándo lo daban? Ok, ¿dónde lo ponían? En sus ciudades. ¿Para quién era? Viudas, huérfanos, extranjeros, levitas. La ofrenda pues era en especie también, no solamente era dinero, lo que ellos llevaban. Cada 3 años daban el tercer diezmo de lo que recibían durante aquel año. Daban el tercer 10 partes para que recibían para los pobres. La tercera de 10 partes que recibía para los pobres. Era
el tercer diezmo. O sea, vemos que el principio que está para el pueblo de Israel no es el 10% en sí, solamente es el 10% para una cosa, el 10% para otra cosa, el 10% para otra cosa. Da la indicación de que haya en el corazón del pueblo de Dios estar siempre atento de las necesidades, tanto del que sirve para el Señor, tanto del huérfano, tanto para comunión del pueblo, que haya siempre ese corazón de disponer de lo que Dios nos ha dado. Empezábamos con eso, Dios les decía, esto es porque ustedes son míos por redención, porque ustedes son míos, porque todo lo que ustedes tienen, le decía a su pueblo, es mío, porque todo proviene de mí. Y lo veíamos también la semana pasada con el principio de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos tener es del Señor, Él nos lo ha dado. Entonces somos administradores, lo vamos administrando, todo lo que tenemos para poderlo dar a las personas, para poderlo dar a los que están al servicio del Señor, para poderlo dar a los pobres, para poder tener comunión. Ya casi vamos finalizando, dice ahí, la relación de la nación con el diezmo. Bueno, vemos ahí Malaquías 3, 8 al 12. Antes de ver este pasaje, en lo que lo proyectan, a ver quién me lo lee. ¿Recuerdan cómo la historia de Ruth? Ruth iba y recogía del campo de Booz espiga y juntaba lo que se le quedaba. Aún dentro de eso había una orden del Señor de que no tenían que juntar lo que se les caía para el pobre, para el que iba a recoger, y aún dejar que se cayera bueno, ¿no? Y vos vemos que le da la indicación a las personas que están sacando o están espigando, que le dejen algo ahí a Ruth para que pueda llevar y para que pueda comer su familia. Obedeciendo lo que decía el Señor, que se le tenía que ayudar al extranjero, a la viuda, al huérfano, al necesitado. ¿Podemos leer? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros le habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos de ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, el alimento de mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el Señor, me han robado porque no me han dado su diezmo, le dice a su pueblo. ¿Cómo le podemos robar al Señor? No trayendo lo que es de Él, no trayendo como lo aprendíamos la semana pasada, como propusimos en nuestro corazón, porque esa parte nos cuesta, y sí le podemos robar al Señor de esa manera, no trayéndole a Él lo que es de Él. Y dice también al final que Él los va a bendecir. Es un principio que encontramos, no es que aquí vamos más al corazón, que si yo vengo y traigo 200, 300, 400, por ponerle número, el Señor me va a dar eso. Él habla de bendición, de prosperar, no dice que te va a regresar 2 o 3 veces lo que le trajiste, que te va a bendecir. Y muchas veces la bendición viene de ver al hermano que necesitaba que le ayudaste, o sea, verlo cómo se goza, ver cómo quizás su cara de admiración, quizás su llanto de alegría, ahí está la bendición. No es un principio de que te va a hacer rico el Señor, no, te va a bendecir. Y ahí lo podemos encontrar también, la bendición del Señor, cuando nosotros estamos entregándole lo que es de Él. ¿Qué tiene que hacer ellos para que Dios les bendiga? Bueno, llevarle el diezmo, la bendición del Señor, ¿no? Va a llegar. Bueno, ya estamos llegando a la parte final, dice las enseñanzas acerca de otras ofrendas. Después de ver todo lo que incluían los diezmos, pensamos que le daban mucho a Dios, pero el diezmo no constituye una pequeña parte de lo que le daban. Vamos a ver Deuteronomio, ese ya lo leímos, creo, 12:6, donde dice que menciona todo lo que le pueden dar, vacas, animales y todo lo que podían llevarle su pueblo. ¿Alguien lo puede leer? Ya lo tenemos ahí proyectado. Llevaréis vuestros holocaustos, vuestros
sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda llevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas. Era solo un poco de todo lo que el Señor nos ha dado, les había dado, era el diezmo. Había más, dice por ahí el punto A, ya al final, los sacrificios levíticos del 1 al 7 podemos encontrar que eran sacrificios de vacas, de cabras, de aves, de corderos, de pan de harina, el sacrificio de oblación, encontramos la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por expiación. Encontramos en esos 7 capítulos todo lo que le tenía que llevar el pueblo al Señor. Y dice el apunte, describe la ofrenda que llevaban los santos al templo durante cada año. Dice, cada animal que presentaban le costaba algo, tenían que llevar de lo mejor, tenían que llevar algo puro, tenían que apartar para el Señor, tenía que ser santificado, tenía que ser apartado para el Señor. Hay muchas más ofrendas que podemos encontrar en Levítico del 1 al 7 que el pueblo le llevaba al Señor. Ahí dice, el punto B dice, los edificios, se nota que no hay provisión de los diezmos para ellos. Recogían ofrendas específicas para el tabernáculo y para el templo, según Éxodo 35 y 36 y de Esdras 1. Daban mucho de gran valor y sobró bastante. Bueno, esa es otra parte de la ofrenda para la edificación. Aquí se ha estado haciendo lo que hace la Adis con la tiendita, todo lo que se está recabando de ahí es para la construcción, y aún han llegado ofrendas aparte para poder tener lo que ahora tenemos. ¿Se acuerdan que se llegó sin techo? ¿Se acuerdan que se llegó sin paredes aplanadas? ¿Se acuerdan que no teníamos portón, que no teníamos cancel, que todo esto era abierto? Bueno, se ha ido haciendo el piso, se ha ido mejorando el lugar, se puso el techo, bueno, ni nos falta todavía muchísimo más, pero sepan también que ahí en la iglesia se trabaja en eso y lo han estado haciendo también ustedes con sus ofrendas, siendo parte para la construcción del edificio que nos ha dado el Señor. Los años sabáticos, los otros pueblos sembraban todos los años, mas Israel dedicaba un año cada 7 al Señor. Indica que comían lo que crecía, pero que no sembraban nada. Podemos leer Levítico 25 del 1 al 7. El Señor le pedía también un año, y esto requería fe para creer que iban a comer de lo que daba la tierra y sin sembrar. Ellos no le dedicaban un año al Señor para él, Señor, no para hacer otra cosa. No tenían que trabajar, no sembraban, no trabajaban la tierra, y ellos iban a comer de lo que la tierra daba. Tenían que creer al Señor que Él les iba a sustentar ese año, que no iban a tener un ingreso como tal. Podemos leer. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembraréis tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en la tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morase contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiese en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Vemos cómo realmente era un acto de fe hacer lo que el Señor le estaba pidiendo, dejar de trabajar. No vas a tener el fruto para ti, no vas a tener el fruto ni para vender, no vas a recibir ni un ingreso, no vas a tener ni para comer ni para vender, pero de todo lo que salga de la tierra sin sembrar, eso era lo que ellos iban a agarrar. Era descansar, era darle descanso a la tierra para el Señor, era reconocer que de Él era todo, aún el descanso de la tierra, dejar la tierra. Implicaba mucho y mucha fe para ellos poder dejar un año de trabajar, y cuando más cuando veían que los demás sí cosechaban, sí sembraban y sí salían, bueno, a su trabajo. Vamos ahora a seguir leyendo ahí. Dice que le sacrificaban a Jehová la 7ª parte más que no era del diezmo.
hacían lo mismo cada 50 años. Otra parte más, el año de jubileo, cada 50 años. ¿Qué sucedía en el año de jubileo? Las tierras no las compraban perpetuamente, las tierras o lo que habían comprado lo tenían que regresar a quien se lo había comprado. Si tenían esclavos tenían que darles la libertad en ese año de jubileo. Tenían un año donde entregaban todo lo que el Señor le había dado a quien era su dueño. Si era esclavo, si era tierra, si era lo que tuvieran, tenían que regresarla a su dueño. Un año donde también se equilibraban las cosas, no era que el rico seguía haciéndose rico. Yo creo que era como un equilibrio de que el que ya había comprado mucho, el que había sido prosperado, pues tenía que sacarse y desprenderse eso del corazón y regresárselo a la persona que se lo había comprado. Muy probablemente la persona que lo vendió lo había vendido por alguna necesidad, y el dinero y lo que le habían dado quizás era muy probable que ya no lo tenían. El que le regresara la tierra, el que le regresaran sus bienes y lo que habían sido, bueno, también era volver a hacerse de lo que tenía. Dios tenía cuidado o ha tenido cuidado de todo y no se le escapó nada, aún con esto, con el año de jubileo. Dice que, bueno, y las ofrendas voluntarias al final de nuestro apunte, y eso es lo que nosotros le podemos traer por gratitud al Señor, quizás porque hemos visto su mano, hemos visto la bendición, hemos visto cómo Él nos ha prosperado. Bueno, esa es una ofrenda voluntaria, es algo que le vamos a traer al Señor, pero por gratitud a lo que Él ha hecho con nosotros. No necesariamente prosperarnos económicamente, repito, sino la bendición de Dios como tal, es agradecer eso, y es también cómo lo podemos hacer. Dice ahí, resumen, se ha demostrado que nuestro concepto del diezmo es pequeñito. El santo del Antiguo Testamento reconocía que todo lo que tenía pertenecía a Dios y le daba casi la mitad de sus posesiones. Debemos considerar de nuevo cuánto le debemos a Dios y darle lo que le corresponde. Las preguntas, espero que las traigan respondidas la siguiente semana, las que vienen ahí, pero la indicación o el principio que podemos encontrar en el Antiguo Testamento era poderse ayudar entre el pueblo. Había para los que servían al Señor, habría para la comunión, había para las personas necesitadas, había que devolver. Ellos aún así devolvían lo que habían comprado cada 50 años, probablemente le tocaba 1 o 2 años de jubileo a cada israelita donde él tenía que entregar lo que había comprado. Es reconocer que lo que tenemos nosotros es del Señor, y es entregarle a Él un poco de lo que Él nos ha dado. Realmente es un poco lo que nosotros le podríamos dar, porque Él nos ha dado todo. Pertenecemos por creación, le pertenecemos por redención. No hay nada que no nos haya dado Él. ¿Oramos? Señor, te agradecemos, Padre, este tiempo, te agradecemos, Dios, porque podemos aprender de cómo aún tu pueblo Israel le dejas indicaciones, Señor, para que reconozcan que tú eres el dueño y Señor de todo, Padre Santísimo, y que nosotros solo somos mayordomos, que solo administramos lo que es tuyo, Dios. Te pido que podamos, Señor, seguir adelante, que podamos aplicarlo, que podamos examinar nuestro corazón y realmente que podamos estar en paz y bien contigo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y ruego por cada uno de nosotros, Padre, que podamos habernos quedado con algo de lo que hoy nos has compartido, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.